Desde el principio de la humanidad, la historia de Adán y Eva ha sido central para las religiones abrahámicas. La narrativa de su creación, su vida en el jardín del Edén y su eventual caída no solo forma parte del núcleo del libro de Génesis, sino que ha influido en la comprensión teológica de conceptos como el pecado, la libertad y la redención. Hoy, más de 3000 años después de ser escrita, esta historia sigue hablándonos, sigue siendo relevante. Pero, ¿qué nos enseña hoy? ¿Cómo podemos entender esta antigua historia en el contexto de nuestras vidas modernas? En este vídeo exploraremos las lecciones profundas que nos deja el relato de Adán y Eva, y cómo, a pesar de los milenios que han pasado, sus enseñanzas siguen vigentes. Capítulo 1. La creación de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva comienza con un acto creativo. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, leemos cómo Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Dios. Este versículo, aunque breve, está lleno de significado. Ser creados a imagen de Dios implica que, de alguna manera, los seres humanos reflejan aspectos del carácter divino. Esto nos enseña sobre nuestra dignidad intrínseca como seres humanos. En un mundo que a menudo valora a las personas por su éxito, riqueza o poder, la historia de Adán y Eva nos recuerda que nuestra verdadera identidad está en nuestra creación divina. Cada ser humano, sin importar su condición, es valioso porque refleja algo del Creador. Además, la creación de Adán del polvo de la tierra y de Eva, a partir de una costilla de Adán, también nos enseña algo crucial sobre la interdependencia humana. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios declara: «No es bueno que el hombre esté solo». Esta declaración establece desde el principio que los seres humanos están hechos para la relación. Nuestra necesidad de comunidad, de conexión, de amor y apoyo mutuo no es solo un deseo moderno, sino una parte fundamental de nuestra humanidad. Capítulo 2. La vida en el Edén. El jardín del Edén, descrito en el Génesis como un lugar perfecto donde fluye agua y crecen árboles frutales, es un símbolo de la armonía original entre Dios y la humanidad. Adán y Eva vivían en plena comunión con Dios y con la creación, disfrutando de todo lo que necesitaban. Dios les dio la responsabilidad de cuidar y gobernar la tierra, una indicación clara de que el trabajo, desde el principio, no era una maldición, sino una parte dignificante de la vida humana. Aquí vemos una lección para nuestro tiempo: el valor del trabajo y del cuidado de la creación. Hoy vivimos en un mundo donde el consumo excesivo y la explotación de los recursos naturales son comunes. Sin embargo, la historia de Adán y Eva nos enseña que fuimos llamados a ser administradores de la tierra, no explotadores. Nuestra responsabilidad con la creación sigue siendo tan relevante como lo fue para los primeros humanos. Sin embargo, en medio de esta abundancia, Dios también les dio a Adán y Eva una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17. Esta restricción simboliza la libertad y el límite. Adán y Eva fueron creados libres, pero con la capacidad de elegir, incluso de desobedecer. Aquí Dios nos muestra que el amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad para decidir, para actuar de acuerdo con la voluntad de uno, incluso si eso implica consecuencias. Capítulo 3. La caída. La historia da un giro dramático cuando entra en escena la serpiente, un símbolo de la tentación y el engaño. En Génesis 3, la serpiente engaña a Eva diciéndole que si come del fruto prohibido será como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta declaración toca un aspecto fundamental del corazón humano.
el deseo de autonomía y poder. Este momento es crucial. Adán y Eva no solo desobedecen a Dios, sino que caen en la trampa de querer ser como Él, de determinar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Este es el origen del pecado en el cristianismo, la decisión de poner nuestra voluntad por encima de la de Dios, de querer ser los autores de nuestro propio destino sin depender de Él. Hoy, esta lección sigue siendo muy relevante. A menudo, como sociedad y como individuos, nos encontramos queriendo definir nuestras propias reglas, alejándonos de los principios divinos en nombre de la libertad personal. Sin embargo, la historia de Adán y Eva nos muestra que cuando desobedecemos las leyes de Dios, las consecuencias no tardan en manifestarse. Tras comer del fruto, se da un cambio radical. Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos, se esconden de Dios y experimentan vergüenza y culpa por primera vez. Este es un recordatorio de que el pecado rompe nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Nos lleva a escondernos, a sentirnos indignos y a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Capítulo 4. Las consecuencias de la desobediencia. Cuando Dios confronta a Adán y Eva, no solo reconoce lo que han hecho, sino que establece las consecuencias de su desobediencia. A Eva le dice que experimentará dolor en el parto y a Adán que el trabajo será arduo, con sudor y esfuerzo para obtener el fruto de la tierra. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Además, son expulsados del jardín del Edén, perdiendo el acceso a la vida eterna. Aquí vemos una lección importante. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Aunque vivimos en un mundo que a veces minimiza el impacto de nuestras acciones, la historia de Adán y Eva nos enseña que cada elección que hacemos, especialmente cuando se trata de cuestiones morales, puede tener repercusiones profundas y duraderas. Sin embargo, a pesar de estas consecuencias, la historia no termina con desesperanza. Aún en su desobediencia, Dios sigue mostrando misericordia. Después de pronunciar el castigo, Dios hace ropa para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Génesis 3:21. Este pequeño detalle es profundamente significativo. A pesar de la ruptura, Dios cuida de ellos. No los abandona por completo. Este es el primer indicio del plan redentor que se desarrollará a lo largo de toda la Biblia. Capítulo 5. Redención y esperanza. Aunque la historia de Adán y Eva parece trágica, también apunta hacia la esperanza. En Génesis 3:15, conocido como el primer anuncio del Evangelio, Dios le dice a la serpiente que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Este versículo se interpreta como una profecía de la venida de Cristo, quien vencerá al pecado y a la muerte. Así, la historia de Adán y Eva no es solo una historia de caída, sino también una historia de redención. Aunque la humanidad cayó en el pecado, Dios tenía un plan desde el principio para restaurar esa relación rota. Esta es una lección esencial para nuestros días. Siempre hay esperanza. Aunque nuestras acciones tengan consecuencias, Dios está dispuesto a perdonar, restaurar y redimirnos. Capítulo 6. Lecciones para hoy. ¿Qué nos enseña la historia de Adán y Eva hoy? Nos enseña sobre nuestra dignidad como seres humanos creados a imagen de Dios. No importa cuánto el mundo valore o devalúe a las personas, nuestra identidad está en nuestra relación con Dios. Nos recuerda que fuimos creados para vivir en relación con otros y con la creación. La soledad, el aislamiento y la explotación del medio ambiente no son parte del plan original de Dios. Además, la historia nos habla sobre la libertad y la responsabilidad. Somos libres de elegir, pero con esa libertad vienen consecuencias. Debemos ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestras vidas, sino también nuestra relación con Dios y con los demás.
nos muestra la realidad del pecado y sus efectos. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, pero a pesar de eso, Dios sigue siendo misericordioso y ofrece un camino de regreso a Él. Finalmente, la historia de Adán y Eva también nos apunta hacia la redención en Cristo. A pesar de nuestras fallas, hay esperanza, hay un Salvador que nos invita a regresar a la comunión con Dios y a vivir en una nueva realidad de gracia y amor. Conclusión. La historia de Adán y Eva es mucho más que una antigua narración. Es una historia que sigue hablándonos hoy, que nos enseña sobre nuestra identidad, nuestra relación con Dios, nuestra libertad, nuestras fallas y sobre todo sobre la esperanza de la redención. Mientras caminamos en nuestra vida diaria, que podamos aprender de esta historia y aplicar sus lecciones para vivir de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados, reflejar la imagen de Dios, cuidar de su creación y caminar en comunión con Él. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que sigamos dando pasos en la fe, confiando en la gracia y la misericordia de Dios.